Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre, todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y precisamente esta mañana de día jueves 20 de agosto, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el extranjero a través de los canales 15, 19 y 21 que también cubren todo el territorio nacional. Vamos a hablar precisamente de un tema que se puso de manifiesto esta semana y que se tituló como con la formulación de una pregunta: ¿por qué El Salvador está en crisis? Así, ¿por qué El Salvador está en crisis? Y fue utilizado precisamente por la ANEP, el sector privado de nuestro país, esta semana, para desarrollar un foro al cual fueron invitados dirigentes empresariales de Venezuela, así también de Ecuador, quienes contaron su experiencia del modelo político implementado por los actuales gobiernos y su impacto que esto ha tenido en la institucionalidad y también la democracia de esos países suramericanos. En ese contexto también se hizo una comparación sobre los hechos que ya acontecen para sostener que aquí en El Salvador podríamos pasar las mismas crisis institucionales, según ellos, debido al abuso del poder político y especialmente de aquellos gobiernos que tienen cierta afinidad, decían, con relación al socialismo del siglo XXI. Esta mañana conversaremos con el actual secretario técnico de la presidencia para conocer su lectura al respecto y otros temas elementales como el llamado a la unidad para enfrentar los problemas del país que hiciera recientemente y particularmente esta semana también sector empresarial y particularmente el empresario salvadoreño Carlos Calleja, que hablaba precisamente sobre la necesidad de buscar acuerdos importantes para solucionar los problemas en nuestro país. Y como siempre, para poder abordar estos y otros planteamientos, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, que nos va a poner en perspectiva de lo que vamos a tener. Lorena, como siempre, buenos días, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por acompañarnos y por supuesto también necesitamos insumos para tener un mejor escenario al respecto. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y para el secretario técnico de la presidencia. Como ya lo adelantabas, el clima político de momento no es el mejor ante la realidad que vivimos los salvadoreños, que lejos de confrontación requiere diálogo y consenso para sacar adelante el país. Veamos la coyuntura. Según algunos líderes empresariales, el bajo crecimiento económico y la creciente violencia que nos agobia proviene de las malas políticas implementadas por esta administración. De acuerdo con ellos, muy parecidas a Venezuela. La gente no está entendiendo que la crisis del Salvador no es por accidente. La crisis del Salvador no es por casualidad y no son hechos aislados. La crisis del Salvador es la sumatoria de las acciones políticas para implementar un modelo que ha fracasado siempre. Me atrevo a decir que el diálogo para el gobierno ha sido una táctica de ganar tiempo y no una vocación de resolver problemas. Otros sectores, por su parte, creen que la derecha está aprovechando la coyuntura de inseguridad, al tiempo que se anuncian más medidas sobre esta dura realidad. Se otorgará mensualmente una cuota económica a cada hijo e hija menor de 18 años de edad y una cuota mensual durante un año para viudas, viudos o compañeros y compañeras de vida del personal fallecido en cumplimiento del deber. Y mientras unos cuestionan, otros siguen creyendo que el diálogo puede mejorar el futuro de la nación. Ernesto, a este gobierno se le reconoce el esfuerzo por entablar un diálogo con las diferentes fuerzas vivas del país. Algunos critican que no ha dado los resultados esperados, mientras las autoridades piden tiempo para coordinar esfuerzos. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. ¿Cuál es la lectura que usted le da alrededor de este evento organizado por el sector de ANEP? Bueno, muchas gracias, Ernesto, por invitarme a esta entrevista tan interesante.
Yo no acostumbro contestar una pregunta con otra pregunta, pero en este caso, aunque siempre hay que hablar de con qué valoración tenemos de la situación económica, política, social del país, creo que vale la pena preguntarse por qué ANEP organiza esa actividad. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué ANEP, en lugar de discutir sobre los temas nacionales, de interés nacional, el tema de la seguridad o el tema de la inseguridad, siempre le he recomendado yo a los dirigentes de la ANEP que no hagan política partidaria, que deberían de dejar esos temas a otras instituciones y que ellos deberían de dedicarse a promover generación de inversión, resolver los problemas del empresariado. ¿Presumes que hay cierta corriente de manipulación? Claro. Hay un esfuerzo de la derecha internacional por desestabilizar los gobiernos democráticos y de centro izquierda y de izquierda. Lo mismo están haciendo con la presidenta Dilma en Brasil. Lo mismo están haciendo en Ecuador con el presidente Correas. La derecha busca, como ANEP también, busca esta desestabilización con un método, con una táctica, con una estrategia, y la delincuencia también busca una desestabilización. Buscan un paro, las pandillas. Cuando busca un paro las pandillas, ¿qué es lo que hizo Arena? Promover desobediencia en la Fuerza Armada. Si la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional en particular hoy tiene un juego de independencia como nunca en la historia lo tuvo. El Salvador tiene una de las características más democráticas en el continente. Hay mucha ideología, mucho populismo y poca productividad. Bueno, mira, lo que pasa es que esta es otra cosa, de esta corriente de derecha y ultraderecha en el continente que se expresó en ese evento de la ANEP, es generar miedo. O sea, ellos generan miedo. El FMLN está pensando tener todos los controles y que acaso ellos entran en la cabeza de los dirigentes del FMLN. ¿Verdad? O sea, Aquí lo que hay es cosas concretas, cómo funcionan las instituciones. La causa principal de los problemas de escasez que hemos tenido y de elevación de precios en particular es la sequía. O sea, entonces resulta de que según estos señores el FMLN provocó la sequía. O sea, pues es lo que quiere decir este señor Dabú. O sea, que como hoy hay menos producción de granos básicos, el FMLN provocó la sequía. Carlos Callejas, un empresario joven que tiene por supuesto que tiene una posición crítica, pero respetuosa, uno puede establecer claramente la diferencia con Dabú, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener diferencias, debemos de criticar, yo mismo digo, desde el gobierno debe ser criticado, pero uno entiende que hay un interés diferente, genuino, de buscar soluciones. Se ha iniciado la derrota del crimen en el país. Lo que pasa es que esto se expresa en un momento en que los niveles de violencia se han aumentado, el número de homicidios ha aumentado, justamente porque hay un nivel de enfrentamiento muy alto. Hay capturas en Guatemala. ¿Por qué están capturando pandilleros salvadoreños en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en México? Ahí están las evidencias. Porque están en desbandada. Así de simple. Se están desorganizando. Están huyendo de nuestro país porque hoy la policía ha tomado la firme determinación por orden del presidente de combatirlos a fondo. El tema de la inseguridad en un abordaje cercano con el sector privado, ¿cómo tiene que hacerse? Hay un escenario construido que es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, donde están los partidos políticos, donde está la ANEP. Yo no sé si lo que están diciendo es que se van a retirar del diálogo con este discurso del señor Dabú. Lo que dice Dabú es que el gobierno no quiere dejarse ayudar. Hicieron la propuesta de Giuliani y parece que no ha sido tomada en consideración. Claro que ha sido tomada en cuenta.
Sí, mira, si yo no voy a cuestionar el planteamiento del señor Giuliano. El señor Giuliano hizo lo correcto. Él lo que hizo fue reunirse con todos los líderes nacionales, también del sector estatal, con el director de la policía, con diferentes agentes de la institucionalidad nacional, con el ministro de Seguridad, y preguntaba cuáles eran las ideas de estrategia. Y muchas de esas ideas de estrategia él las sintetizó, de tal manera que nosotros tenemos una enorme coincidencia en una serie de temas con lo que él planteó, no en todo, ¿no? Nunca se había cuestionado el papel de las empresas telefónicas en esto. Ahora estamos en ese conflicto. Porque las empresas telefónicas, si ellos no contribuyen al bloqueo de las comunicaciones en las cárceles, simplemente va a seguir habiendo comunicaciones en las cárceles, por más requisas que haga la policía, pero el día que ellos lo bloquean, nunca se había adoptado, y hoy hay una ley, aprobamos una ley recientemente. ¿Qué tan consistente está el Consejo, secretario? Porque no, siempre ANET seguramente, por no sentirse que le toman la palabra, a lo mejor se retire. No estoy diciendo que así lo es, pero incluso también la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que van a retirar a los magistrados ahí presentes. Sí, lo que la Corte establece es una franca apertura de diálogo, pero hay que recordar de que en el Consejo de Seguridad se establecen incluso propuestas de legislación, por ejemplo. Y a la Corte no le conviene, y eso uno tiene que entenderlo, que si se acompaña la propuesta de una legislación en una estructura de este tipo, y luego hay una demanda de inconstitucionalidad por otro, tendría contradicciones quienes participen, y uno en ese sentido puede entender como razonable. Y yo quiero también felicitar a una parte del empresariado nacional que ha tomado la decisión de invertir en el país, independientemente que con algunos de ellos o con varios de ellos nosotros tenemos profundas diferencias políticas. Lo digo en público porque no he tenido la oportunidad de decírselos en privado. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que hay una parte del sector privado, nacional también, que está pensando en invertir en el país. Que creen en y el país. Nosotros con muchos de ellos, yo conozco las listas. Bueno, yo tengo muchas diferencias políticas y ellos también con nosotros. Pero qué bueno que están invirtiendo. El anuncio que hiciera el presidente Salvador Sánchez Serén para poder compensar con ayuda a todas las hijos de los policías que han fallecido en este conflicto social que tenemos, así como también entiendo que van a entrar en esa misma dinámica el caso de los efectivos militares. También escuché del secretario, del ministro de Seguridad, decir que se está pensando en un incremento salarial para agentes y para efectivos militares para el próximo año. Aún así está viniendo inversión, ¿verdad? Y el inversionista sabe, o sea, qué entorno debe construir, ¿verdad? Y lo están haciendo, como lo están haciendo inversionistas nacionales, con esto que hablamos antes de los bancos. Podemos hablar de varios proyectos de inversión que se están ejecutando en el país. Bueno, yo voy a mencionar algo porque creo que el día de ayer me mencionaron en un periódico que yo planteé que la empresa Enel estaba participando en el listado de los que habían retirado las bases de licitación. Y dijeron que habían negado. O sea, y ayer salió en un periódico que habían negado, quedando yo como mentiroso, ¿no? Sí, ¿y es cierto esto? No, es que resulta de que, por supuesto de que una empresa puede retirar las bases de licitación. Si participa yo no lo sé. Pero ellos lo retiraron. El gesto de retirar, sí, yo no puedo mencionar el listado de todas las empresas, ya son más de 30. Pero a mí me pareció correcto mencionarlo porque si una empresa que tuvo un litigio con El Salvador quiere seguir, está solicitando las bases de licitación, bueno, yo veo el listado y me llama la atención, digo yo, bueno, quiere decir que tienen confianza en el país, ¿verdad? Y además se fueron, digamos, y hicieron conferencias de prensa en una posición amigable. Todavía tenemos diálogo con ellos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, análisis político de la semana. No se lo pierda, a las 6:30 de la mañana, el reprise hoy también de esta entrevista, a las 10:30 de la noche por Canal 21. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.